Bueno, hola, hola público en general y en particular estudiantes del curso virtual de factorización. En esta ocasión les presento un video del tema de factorización, los distintos casos. Ya que se trata de un tema de suma importancia en las matemáticas escolares y a nivel superior también, espero que al observarlo afiancen sus conocimientos sobre cada uno de los casos y descubran la relación que existe con productos notables. Bueno, uno de los objetivos es factorizar polinomios mediante las técnicas de factorización. La factorización para su estudio lo hemos dividido en tres grupos. Factorización por factor común, factorización de trinomios y factorización de binomios. Y aquí tenemos los distintos casos de factorización que lo pueden hacer una lectura breve. Bueno, entiéndase, la factorización es el proceso que se utiliza para expresar un polinomio como una multiplicación. Tenemos aquí el ejemplo, x cuadrado menos 9, que se expresa como x más 3 por x menos 3. X cubo más 8, que es el segundo ejemplo, se lo convierte en dos factores, x más 2 multiplicado por x cuadrado menos 2x más 4. Empezamos aquí los casos de la factorización. Uno de los primeros casos, factorización por factores comunes. Bueno, para que sea este caso, debe tener cada uno de los términos del polinomio algo en común. Como en este caso, en este ejemplo nos dan 13 términos, o sea, un polinomio de 3 términos. Vemos que hay en común la letra X, que lo hemos sobresaltado con color rosado, y la letra Y con la letra verde. Son los comunes en los 3 términos. Pero de estos 3 comunes, que son los rosados, los rosados, el de mayor exponente sería x cubo, el que le sigue x cuadrado, y el menor exponente sería x a la unidad, que es el factor común. ¿Qué quiere decir esto? Que de los comunes elegimos el menor exponente. De la letra y a la unidad, y cuadrado y a la unidad, el menor exponente es y. Una vez que colocamos el factor común, hemos de abrir un paréntesis y empezamos a dividir y simplificar. El primer término entre el factor común, simplificando, sería x cuadrado, más el segundo término entre el factor común al dividir y luego simplificar nos quedará xy, menos 2xy entre el factor común xy, se simplifica y nos quedaría menos 2. Bien, acá tenemos ejemplos un poquito más complejos que los anteriores, pero sigue siendo factorización por factor común. Nos dan un binomio, en este caso, donde vemos que el factor común es lo que ya resalté con verde, que sería m-2n, que está en paréntesis, el factor común entre estos dos términos. Entonces, como en el caso anterior, colocamos el factor común, hemos de abrir un paréntesis, empezamos a dividir el primer término entre el factor común, se divide, se simplifica y nos quedará 2a. Menos el segundo término entre el factor común, al dividir y simplificar nos quedará b. Otro ejemplo es también un binomio. Aquí hemos resaltado y vemos que está en color azul lo que es en común. Colocamos el factor común, abrimos un paréntesis y empezamos a dividir. Este primer término entre este factor común se simplifican estos dos y nos queda 3x. Más este segundo factor entre el factor común se divide, se simplifica y nos queda únicamente x. Bien. Un último ejemplo de este tipo, tenemos aquí, por ejemplo, en este trinomio, el factor común n más 1 en cada uno de ellos. Colocamos el factor común, colocamos paréntesis, el primero entre el primero simplificamos, nos va a quedar x. El segundo término entre el factor común dividimos y nos quedará y. El tercer término entre el factor común y nos quedará z. Muy bien. Pasamos al grupo de factor común por agrupación. Generalmente este caso se aplica cuando el polinomio tiene 4, 6, 8 términos o términos múltiplos de 2. Se utiliza combinando el caso anterior. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un cuatrinomio donde hemos de agrupar tomando en cuenta que estos dos términos tienen el factor común x, que lo he resaltado con rojo, y estos dos tienen el factor común y, que lo he resaltado con rosado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el primer grupo aplicamos el caso anterior que hemos aprendido,
tenemos el factor común x en este grupo. Al simplificar, esta expresión ax entre x nos va a quedar a. Al dividir y simplificar, bx entre x me quedará b. En el segundo grupo, al dividir a y entre y nos quedará a, más al dividir by entre y simplificando nos quedará b. Aquí yo les he resaltado lo que está en paréntesis es común ahora entre estos dos términos. Inicialmente era cuatrinomio, ahora ya se ha convertido solamente en binomio, pero tienen el factor común a más b. Colocamos nuevamente a más b, abrimos paréntesis. Al dividir y simplificar entre el factor común nos quedará x, más este segundo término entre el factor común dividiendo y simplificando nos quedará y. Y como verán, ha resultado simple ya que hemos podido dominar el primer caso. Al dominar el primer caso nos estamos dando una gran facilidad para el segundo caso. Pasamos al grupo de los trinomios. Aquí tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Dice que el trinomio debe estar ordenado. Los signos deben tener todos signos positivos o alternados. Los extremos deben tener raíz cuadrada. El término central debe ser igual al doble producto de la primera raíz por la segunda raíz. Solo cumpliendo esas condiciones van a poder ser los trinomios un trinomio cuadrado perfecto. Aquí tenemos un ejemplo de trinomio cuadrado perfecto. Entonces decimos, ¿qué debemos hacer? De acuerdo al croquis que tenemos acá, sacamos raíz cuadrada del primer término, aquí está, la hemos colocado acá, dentro del paréntesis, más la raíz cuadrada del segundo término, aquí tenemos b, y luego decimos, estas dos, recordemos que son raíces, multiplicamos a por b, ab, el doble sería 2ab, que era la condición para que sea trinomio cuadrado perfecto. Ponemos en paréntesis esas dos raíces y elevamos al cuadrado y ya estaría factorizado. Aquí tenemos un ejemplo más numérico. 1, 2, 3 términos es un trinomio que los extremos tienen raíz cuadrada. El término central es igual al doble producto de la primera raíz, que es 5a, y de la segunda raíz, que es b. Multiplicamos 5a por b, nos va a dar 5ab. Pero el doble es 10ab, tal cual nos indicaba las condiciones. Por tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Pero ahora, ¿cómo factorizamos? Colocamos un paréntesis, elevamos al cuadrado. Como los signos son alternados, voy a colocar negativo. Si los signos hubieran sido positivo, pues colocaba acá positivo. El primer término de este paréntesis coloco 5a. El segundo término es b, con lo que quedaría factorizado. Tenemos el trinomio de la forma x elevado al exponente 2x más bx elevado al exponente n más c. Este trinomio, una vez ordenado de mayor a menor, debe cumplir más o menos, por lo menos, con las siguientes condiciones. El coeficiente principal debe ser igual a 1. Al primer término debe tener raíz cuadrada exacta. Los exponentes deben disminuir de mitad en mitad. Bueno, se los debe factorizar este tipo de trinomios cumpliendo este croquis. Aquí ejemplificamos. Por ejemplo, dice, debemos sacar raíz cuadrada del primer término. Aquí tenemos x por x nos reproduce el x cuadrado. Ahora buscamos dos números, aquí el 8, dos números que multiplicados me den 8. Hay varios números, 8 por 1, 4 por 2, etc. Pero sin embargo, 4 y 2, anotamos, nos da 8. Pero por otro lado, 4 más 2 me da 6, que es el número central que estaba buscando. Entonces, digo, los números que estaba buscando son 4 y 2. Coloco acá el 4 y ahí el 2, con lo que nos dará x por x, x cuadrado. 4 por 2, 8. Más 4 más 2 me va a dar 6, que es lo que necesitaban cumplir los números. Trinomio de la forma ax elevado al exponente 2n más bx elevado al exponente n más c. Bueno, aquí con solo ver cómo queda cosas es feíto a la apariencia de este caso de factorización, pero no es nada difícil. Aquí vamos a ejemplificar.
Tenemos el trinomio 12x cuadrado más 16x menos 3 que hay que factorizar. Buscamos dos números para los componentes de los dos paréntesis, los primeros componentes, que me debe dar 12x cuadrado. Y los números son 2x por 6x, me va a dar los 12x cuadrado. Pero ahora necesito otro número, que es otros números que multiplicados me dé 3. Más 3 por menos 1 me va a dar menos 3. Ya hemos encontrado también los dos números que multiplicados me dé menos 3. Pero los productos parciales sumados o restados me debe dar 16x. Veamos. 3x más 6x me va a dar 18x. Más 2 menos 1, al multiplicar me va a dar menos 2. Por tanto, más 18 menos 2 me va a dar más 16x. Con lo que quedaría factorizado. Bueno, acá tenemos el caso de diferencia de cuadrados. Para que sea diferencia de cuadrados, como su nombre indica, deben tener raíces cuadradas exactas y debe estar separado por el signo menos. Una vez que tengamos este caso, este es el croquis para factorizar, es como un formulario. Entonces, más o menos aquí que me está explicando, dice, voy a sacar raíz cuadrada A. Aquí está A lo coloco, saco raíz cuadrada de B, aquí está B, aquí está B. Y los separo con el signo más, menos o menos, más. Aquí tengo un ejemplo más real, más numérico. Tenemos esta expresión tiene raíz cuadrada, esta otra tiene raíz cuadrada y por tanto es un binomio separado con el signo menos, por eso se llama diferencia de cuadrados. Colocamos dos paréntesis, uno con signo positivo y el otro con signo negativo. Ahora buscamos los primeros términos de estos dos paréntesis. Saco raíz cuadrada, 25 al cuadrado, su raíz cuadrada es 5a. Aquí está, colocamos 5a, 5a. Su raíz cuadrada de b cuadrado es b. Por tanto, colocamos b y también b, con lo que quedaría factorizado. Suma de cubos. Suma de cubos de un binomio, ¿no? Por tanto, hay un término, dos términos, tienen raíz cúbicas exactas. ¿Cómo procedemos la factorización? Nos ayudamos con los productos notables. ¿Qué hemos de hacer? Colocamos un paréntesis pequeño y uno grande y sacamos raíces cúbicas. Raíz cúbica de x cubo es x, raíz cúbica de y cubo es y. Como estaba separado con el signo más, aquí también coloco con el signo más. Ahora procedemos a llenar el segundo paréntesis. X por x, x cuadrado. Y por y cuadrado. X por y o y por x me va a dar xy. Aquí está xy. Pero si este paréntesis tiene signo más, aquí es positivo, negativo, positivo. Pero si hubiese sido negativo, negativo, entonces era todos positivos. Bien, aquí tenemos otro ejemplo más. 8x cubo más 27y cubo. Hemos dicho que sacamos raíz cúbica. 2x es la raíz cúbica, aquí está, más 3y. Raíz cúbica es 3y. Colocamos separados con el signo más y empezamos a colocar las cantidades que faltan en el paréntesis grande. 2 al cuadrado, 4. X al cuadrado, x cuadrado. 3y elevado al cuadrado, 9y cuadrado. Para el término central, 3 por 2, xy. Aquí está, 3 por 2 es 6xy. Como es positivo, con signos alternados, positivo, negativo, positivo. Bueno, pues les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya servido de gran ayuda en sus quehaceres educativos, en sus aprendizajes. Me gustaría que sigan viéndolo porque les va a ayudar bastante a tener más destreza en el campo de factorización. Como verán, no es nada difícil, pero es cuestión de practicar.